Bueno, en este video vamos a hablar de la forma alternativa en la que se puede escribir una función sinusoidal o sinusoide. Primero, ¿qué es una función sinusoidal? Es una función que tiene la forma de alfa veces el coseno de un ángulo, vaya más ángulo teta, más beta veces el seno de ese mismo ángulo. Eso es una función sinusoidal. Resulta que todas las funciones sinusoidales se pueden escribir en términos de una única función trigonométrica. Nosotros podríamos escribirlo todo en términos del coseno o en términos del seno, pero es preferible para nosotros en este caso utilizar el seno. Después se van a dar cuenta por qué es preferible el seno. La forma alternativa es A por el seno del mismo ángulo que tenías más otro ángulo phi. A se le llama amplitud. Y a este ángulo se le llama ángulo de fase. ¿Cómo conseguimos la amplitud y cómo conseguimos el ángulo de fase? Pues es bastante simple, muchachos. A ver, la amplitud se consigue usando estos escalares alfa y beta que están multiplicando respectivamente al coseno y al seno. La amplitud se calcula como la raíz cuadrada de alfa al cuadrado más beta al cuadrado. ¿Y cómo conseguimos el ángulo de fase phi? El ángulo de fase phi es el más complicado. El ángulo de fase se calcula como la tangente inversa de este número alfa sobre el número beta. Siempre arriba va alfa, que es la constante que acompaña al coseno, y siempre abajo va beta, que es la constante que acompaña al seno. Pero hay que tener un cuidado con este ángulo de fase. A este ángulo de fase, en ocasiones, tenemos que sumarle pi. ¿En qué ocasiones? En las ocasiones en las que estemos trabajando en los cuadrantes 2 y 3. ¿Por qué? Porque resulta que la función trigonométrica tangente inversa siempre entrega ángulos del primero y del cuarto cuadrante. Entonces, si por algún motivo vos estás trabajando en el primero o en el cuarto, entonces el ángulo que te arroja es el ángulo correcto. Pero si vos estás trabajando en el segundo o en el tercero, la función trigonométrica tangente inversa te va a entregar el ángulo que no es, y a eso se le corrige simplemente sumándole pi al ángulo. A ver, ¿de qué depende el cuadrante? El cuadrante es una cosa muy sencilla. Voy a dibujar aquí un plano cartesiano. Este es como mi eje X y mi eje Y. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. El número alfa, que es el que se coloca arriba, siempre se dibuja en el eje Y. Aquí se dibuja el alfa. Y el número beta, que es el que se coloca abajo, siempre se dibuja en el eje X. Beta. Entonces, en este caso, el dibujo que yo hice, si la alfa es positiva y la beta es positiva, es porque estamos en el primer cuadrante. Por lo tanto, al aplicar esta fórmula, no tenemos que hacer absolutamente nada más, lo dejamos así. Pero perfectamente podría pasar que vos tuvieras un ejercicio en donde tu alfa es negativa, perdón, el alfa es en el eje Y, el alfa es negativa y que el beta también lo sea. Si el beta también es negativa es porque vamos hacia acá. Si el alfa es negativa y el beta es negativo, entonces estamos trabajando en el tercer cuadrante. Solamente con fijarnos en los signos del alfa y del beta, con eso es más que suficiente para que tengamos claro en qué cuadrante estamos trabajando y para saber si sumamos o no el número pi al resultado de la tangente inversa de alfa sobre beta. Para los que no recuerden, los cuadrantes se enumeran así: primero, segundo, tercero y cuarto.
Esa es la numeración que se usa. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos la función, no sé, 5 coseno de 2x menos 7 seno de 2x? Es muy importante que el ángulo sea el mismo porque si no, no estamos hablando de una función sinusoidal. Entonces, vamos a calcular primero la amplitud. La amplitud sería la raíz cuadrada del alfa al cuadrado, 25 más el beta al cuadrado, menos 7 al cuadrado. Esto me da la raíz cuadrada de 25 más 49, 74. No me importa si esa raíz se puede simplificar, no me importa si se puede aproximar. Yo lo voy a dejar como raíz de 74 por el momento. Y calculemos el ángulo de fase. El ángulo de fase va a ser la tangente inversa de el número que está haciendo las veces de alfa, que es el 5, sobre el número que está haciendo las veces de beta, que es el menos 7. Pero me voy a fijar si estamos trabajando en alguno de los cuadrantes en donde debemos sumar pi. Vamos a dibujar el plano cartesiano. Este es el eje X y este es el eje Y. Y resulta que en este caso, como el alfa es 5, el alfa se dibuja en el eje Y, 5. Y como el beta es menos 7, el beta se dibuja en el eje X, menos 7. Estamos hablando entonces de un trabajo en el segundo cuadrante. Si estamos en el segundo cuadrante, al ángulo de fase hay que sumarle obligatoriamente pi. ¿Qué significa entonces eso? Significa que la forma alternativa de la sinusoidal es raíz de 74 por el seno del mismo ángulo que ya teníamos más el ángulo de fase, que es todo esto. En algunas ocasiones es muy cómodo aproximar ese ángulo de fase, pero en este caso yo no lo voy a aproximar, lo voy a dejar tal y como está. Más pi. Aquí aparece entonces claramente, acá aparece la amplitud y aquí aparece claramente el ángulo de fase. Y esa es la forma alternativa para cualquier función sinusoidal.